Bueno, voy a partir yo, ¿ah? Pero espérate, Yo eso fui a 2 lugares de vacaciones, ¿ah? era como un mito o realmente existía esa tarea, ¿no? Después de vacaciones haga la Sí, a mí en el composición. jardín infantil, abejita maya, sí me Sí, me sí, Sí, a hicieron mí dibujar. también. Hasta yo como también. cuarto básico, que uno tenía que llegar y hacer como una Sí. pequeña composición de las vacaciones, No sé de una realmente qué es lo que uno plana. era, lo que uno realmente dibujaba, y porque uno veía a lo mejor, cuando uno es muy chico, uno ve que uno hace el dibujo, pero el adulto te ve unas puras rayas nomás. Pero uno tiene como otra mirada, pero bueno, en fin. Eh, quiero contar que yo fui a dos lugares, uno Ah, de la mira. zona central y uno más al sur, donde habían antiguas posesiones españolas y fuertes, de hecho, en algún lugar. Fui a la zona central, a Rapel, el río Rapel, donde mi padre tiene una casa, hace muchos años, y también fuimos con mi polola a la isla de Chiloé. Oye, pero súper variado. Súper variado. Súper variado, pero el clima, fíjate que no estaba, o sea, los últimos días en Chiloé sí, pero en general fue un calor siempre, incluso en Chiloé. Eh, Oye, pero tus vacaciones se cumplieron bien, porque yo, por ejemplo, me quedé sin vacaciones, porque con este alza del Omicron y con el temor a claro. contagiarme y de paso contagiar a mi familia, me quedé como a la espera, en el veremos y finalmente nunca concreté. ¿Tú no tuviste esos inconvenientes, Beta? Eh, lo que pasa es que nosotros nos apuramos en organizar todo, que fue como en un par de días que organizamos todo. Y además estaba el aliciente de que justamente el año pasado nos pasó eso, que no tuvimos vacaciones. O sea, fuimos un Mm. par de veces a Romeral ahí en Escuela, donde están mis suegros, pero Había más allá de que, eso no. había que arriesgarse un poquito a salir también, ¿no? Claro, ya Porque había que no, estar dispuesto también a gastar un poco más de plata, un poco más de plata, porque porque estas cosas comprando encima, las vacaciones por Zoom de Cernatur son media fomeque, ¿no? Pero, claro, Oye, claro, oye, pero ¿y nuestra invitada? Antes que la presentemos, ¿tuvo vacaciones o no tuvo opa, vacaciones? claro. No, yo fui muy fome, yo no tuve vacaciones porque, o sea, me fui una semana a Valparaíso, pero la ah, verdad es que tenía 1000 deadlines pendientes de 50 entregas, le debía artículos, libros, reseña a medio mundo, y no quise empezar el año con pega en contra. Fuiste Entonces, responsable, fuiste eso. responsable. ¿Sabéis cuál es el Aprovechaste uno? el 2 de tiempo. febrero, terminé el Uh, 22 de febrero y oh, ese ya, me ya fui es muy tarde. pero igual, fue una semana que estuve en Valparaíso y estuve bien. Y uno de los pendientes más urgentes es nuestra cortina del episodio 21. Nos vamos con la cortina y volvemos con nuestra invitada de honor. Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra, un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier. Alex Ovalle, Francisco Betancourt, Natalia Urra, panelista estable de Subterra. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Y a quién tenemos en esta oportunidad? Mira, Víctor, yo creo que tenemos una invitada súper especial para dar inicio a nuestra segunda temporada, porque no es menor lo que estamos haciendo, recalcar que es nuestra segunda temporada de Subterra. Episodio 1, Nuestra temporada invitada 2. tiene una trayectoria académica bastante interesante porque desde la historia ha jugado con la interdisciplinariedad, porque en primer lugar ella se tituló de licenciada en historia por la Universidad de Valparaíso, pero también tiene un magíster de etnohistoria por la Universidad de Chile y lo que es más curioso, un doctorado en filología hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Nuestra invitada es Soledad González, actualmente académica de la Universidad Bernardo O'Higgins, pero que además se especializa
sin dejar de lado su, podríamos decir, su alma mater referente a la historia, también tiene vínculos con la arqueología, con la antropología, y ahora me acabo de enterar con la filología también, pero siempre desde un punto de vista histórico. Así que vamos a darle la palabra a Soledad González, nuestra invitada de hoy, para que nos comente por qué esa necesidad o esa inquietud de ser tan interdisciplinaria, cosa que es muy cuestionada y a la vez también muy admirada. ¿Qué tal la presentación? Tremenda, ¿eh? Hola, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y yo diría que tengo otra cosa que es más curiosa aún, tengo un diplomado en infografía y visualización de datos, que eso yo creo que es como cierra el círculo. Nada, mira, todo tiene un porqué, no es azaroso. Yo estudié historia, me especialicé en historia andina en el pregrado. A partir de eso llegué al magíster en etnohistoria en la Universidad de Chile, y estando ahí en el magíster me topé con las crónicas hispanas del siglo XVI, del siglo XVII, y hice mi tesis en una crónica, y cuando estaba haciendo la tesis me di cuenta que las crónicas también las trabajaban otras personas, que no eran historiadores o historiadoras, que tampoco eran literatos propiamente tal, sino que eran filólogos. Y esa especialidad no existía en Chile, no existe en Chile. Entonces, como me gustaban las crónicas, me gusta leer, quería seguir por ahí, hice el doctorado en filología hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene un departamento así potente en filología, pero centrado más en siglo de oro, ¿ya? En el siglo XVI español, digamos. Y luego la otra beta es que me gusta mucho la divulgación científica, y siento que las personas se agobian con mucho texto, que si tú les das así, ¿quién lee un libro? ¿Quién lee la Biblia completa? ¿Cachai? Entonces sentía que para llegar a las personas, yo también hice clase en colegio, entonces cachaba ahí también a los adolescentes, no bastaba con escribir, sino que había que llegar a través de otras herramientas, y de ahí el diplomado en infografía en la Católica que hice. Y bueno, la parte de arqueología y antropología viene con el magíster en etnohistoria, o sea, la gente que estudia etnohistoria siempre está muy, muy cercana a la arqueología, a la antropología, depende de lo que estudies, ¿no? Yo me especialicé también en crónicas de los incas, entonces por ahí también la arqueología y la antropología era importante. Entonces así suena como súper disperso, pero no, al final todo tiene como una coherencia, tiene como un sentido, si tú lo ves así. ¿Y qué es lo que hace un filólogo? Así como para... Una buena pregunta. Sí. Buena pregunta, porque sabes que tú estudiaste un doctorado en filosofía. No, sí. o sea, para todo Filosofía. o sea, para todo, en la universidad, para mi familia, para todo. Al final dije, sí, filosofía. Claro, yo no sé de Nietzsche, yo no sé filosofía. Bueno, filología es básicamente como el estudio de una lengua y de los textos o la tradición escrita de esa lengua, así en simple, ¿cachai? Y existe, por ejemplo, filología latina, que estudia el latín y los textos en latín, también la filología, qué sé yo, inglesa, o sea, los idiomas que existan. Y bueno, los filólogos se pueden dedicar a varias cosas, ¿ya? Y a lo que me he dedicado yo más es a la edición de textos, porque, bueno, ustedes son historiadores, entonces, ¿cómo vienen los textos? ¿Cómo vienen los documentos? Así cuando uno lo encuentra en el archivo. En no muy buen estado. Ya, pues, ¿y todos lo pueden leer o no? No, claro, viene en un lenguaje que en a otro veces es medio incomprensible, o no lo entendemos del todo. De hecho, para gente, No, hay mucha gente que no le encuentra sentido. Claro. Lo que dice Beta también es súper interesante, porque cuando uno comienza a leer estos textos, el lenguaje
es característico de un periodo histórico. Y claro, es súper para nosotros de repente cuando estamos leyendo algo, ¿a qué se refiere con esto? Pero en realidad esa expresión era a lo mejor súper común para expresar no solamente el simbolismo de una letra, sino también para expresar el simbolismo de un concepto o de una realidad histórica. Bueno, Claro. hay palabras que no significan lo mismo, que antes se usaban de otra manera. Estoy hablando hace 10 años o hace 5 años. Que, ¿cachai? Yo creo que hace 10 años no se usaba de la misma manera que hoy. Expresiones me refiero. Y eso yo creo que se encuentra igual en las crónicas, que parece Claro, que no se nos cayó se nos cayó la cayó su idea. pero ya va a se nos cayó. volver, ya va a volver. Sí, Betty, vamos a ya culpar a vuelve, ya Betero, vuelve. ¿ya? Sí, sí, bueno, sí, sí, pues sí, ¿cachai? Ahora no es lo mismo que hace 5 años. O sea, hay palabras que nosotros utilizamos en el común que hace 10 o 20 años. Por ejemplo, bizarro no es lo mismo, no se utilizar como lo usamos nosotros, y hace 20 años de hecho, tiene otro significado del que nosotros usamos actual. Entonces, es brígido cómo va Sí. cambiando el lenguaje en el tiempo. Oye, chiquillo, Eso. bueno, yo trabajé con la Sole un lustro aproximadamente en una oficina, y un día Soledad llegó contenta, por ahí por fines de diciembre, donde estaba el país aún en llamas, ¿no? Porque venía de un viaje del sur, de muy al sur, de Magallanes, ¿ah? Contando algo de unos cañones. ¿Ah? ¿Cómo fue Sí, eso? ¿Ah? Que hubo un hallazgo, ¿ah? Un descubrimiento, Solés, a ver si nos puedes contar un poquito de ese descubrimiento arqueológico, tan ¿no? brígido eso. Yo los vi pero una vez mostrando, coincidimos en una jornada también que mostraste los cañones, las fotos, son Los impresionantes. cañones de Puerto del Hambre. ¿Qué Claro. pasó ahí? ¿Cómo fue toda esa experiencia? Sí, mira, lo que sucedió es que Simón Urbina, que es el director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral, me invitó a participar en un proyecto, en una excavación arqueológica de Puerto del Hambre, porque Puerto del Hambre, como el ideólogo, fue Pedro Sarmiento de Gamboa, un autor que yo le seguía la pista hace rato. Y en el contexto de la excavación no encontramos los cañones, sino que habíamos hecho un terreno, habíamos escogido un lugar para hacer las excavaciones, las prospecciones, y luego el Parque del Estrecho, para proteger el sitio, instaló un cerco, mandó instalar un cerco ya de madera alrededor, para que al lado del camino, para que los autos no pasaran tan cerca y no causaran tanta erosión en el fondo, porque no fuera de un cartel no había nada que delimitara o que cuidara la integridad del sitio, ¿ya? Entonces, en el contexto de esa maniobra de la instalación del cerco, clavaron un palo, digamos, de madera y como que sonó distinto, ¿sabes? Y chocó con algo. Y eso eran la artillería, estaban a 20 Oh, centímetros del suelo, es poquito, imagínate, Nada, Sí, 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 pues. pues. nada, 20 centímetros del suelo. claro. Y así estuvieron 400 años, a Dos, 20 Oh, centímetros del suelo, a 3 metros del estacionamiento. dos cañones del año 1500, aprox, ¿no? No son cañones, son dos piezas de artillería que tienen un nombre específico que se llama medio sacre. Y el medio sacre es lo que también se conoce, no es lo mismo, pero es parecido a una culebrina, que es una pieza de artillería ah, flaquita, livianita, porque los cañones son pesados, Claro. ¿cachai? Son pesados y son para impactar al enemigo en el campo de batalla. Esto no, pues es como para impactar a distancia, ¿cachai? Pensado en ponerlo en un baluarte en el estrecho, o en los barcos, digamos, para impactar otro barco, y pesan entre más o menos 400 kilos, ¿ya? O sea, no es un cañón puede pesar toneladas, ¿cachai? Claro. Claro, y son de oye, o sea, 1581, sí, y los mira, hicieron especialmente para el estrecho. o sea que si no se le ocurre ponerla cerca, no lo descubren. No, porque Oh, fíjate que Ciudad Rey Don Felipe,
como se llama Puerto del Hambre, no es en estricto rigor una ciudad, es como una aldea, ¿ya? O sea, no es una ciudad grande, es una traza así, al centro una plaza y rodeada por casas en cuadrado, digamos, dentro de una fortificación. Es más una fortificación, pero aún así todo es bien grande. Entonces ya se habían hecho excavaciones antes, en los años 70, en otros lugares, ¿ya? Y cerquitas, todo muy cerquita, pero es difícil dar justo con algo, pues, ¿cachai? Y claro, esta fue o sea, de hecho nosotros habíamos hecho un pozo de sondeo en otro lugar y no habíamos dado con nada, o sea, solo con cositas chicas. Mira, oye, y una duda que siempre he tenido respecto de esa historia, porque es como casi mítica esa ciudad, por lo que yo entiendo, digamos, que en el fondo fracasó, ¿no es cierto? No continuó. Yo alguna vez leí por ahí, no sé si será cierto, digamos, de que algunos murieron congelados, que, digamos, o sea, en el fondo como que nunca resultó ese asentamiento. Pero a ese asentamiento llegaron solamente conquistadores españoles como los conocemos, o sea, españoles entre comillas, porque sabemos que siempre llegaban de muchas naciones. Pero ¿llegaron solamente varones o también llegaron núcleos familiares completos? Llegaron familias, eran colonos. Ah, ya, ya, Salieron 3.000 personas de Sanlúcar de Barrameda, ya, y claro, había un contingente grande de soldados, otros eran marineros, pero habían colonos, pues, y la cuestión era colonizar el estrecho para hacer un asentamiento permanente, entonces habían familia. claro. Reclutaron a, digamos, hombre, mujer, hijos. Y Mm, también la idea era que ellos construyeran las casas ahí, la armada después pudiera volver, etcétera, pero que se quedaran ahí. Y habían, bueno, carpinteros, también canteros, gente encargada de fundir los metales, o sea, gente con oficio. Curas también, por supuesto, iban. ah, Oye, Soledad, yo te escucho porque, a ver, primero nos comentas de este hallazgo que se desarrolló hace un par de años atrás en una zona que es bastante alejada de la capital, Santiago. Pero yo también sé que tú tienes bastante conocimiento y te dedicas a estudiar el otro extremo de Chile, que sería el desierto. Entonces ahí como que siento que tus estudios son bastante fascinantes porque en primer lugar te estás centrando en áreas geopolíticas distantes de la capital, pero además en zonas extremas, o sea, donde la cultura, la esencia, la forma, lo mejor de concebir, entre comillas, el ser chileno o chilena es muy distinta, porque además va vinculada a características que son propias de la zona geográfica. ¿Cómo tú has vivido esa experiencia de relacionarte con la gente del norte cuando has tenido que trabajar con los arqueólogos o los etnohistoriadores de este mundo nortino, andino, y por otro lado con este mundo magallánico, y que incluso me atrevo a decir, y si no me corriges, que todavía sigue siendo el desconocido dentro de la historia chilena? Bueno, son identidades locales, regionales súper distintas, son tradiciones distintas, una tradición andina, así muy del desierto. Y mira, más que lo que a mí me llama la atención, así personalmente, más que de las identidades actuales, sobre el pasado, eso es lo que a mí más me dedico y me llama la atención, es el hecho de que en Tarapacá, en el norte, hubo un periodo que se llama formativo en el cual se desarrolló la agricultura. Y la agricultura, la revolución neolítica, digamos, es un hecho extremadamente importante. O sea, para los historiadores de la Big History han habido solamente dos grandes revoluciones en la historia de la humanidad. Una es la revolución agrícola y la otra es la revolución industrial, en términos tecnológicos, ¿sabes? Entonces, tú en el desierto ves melgas de cultivo, ves todo el desarrollo agrícola y evidencia arqueológica de ese desarrollo, hay una tradición que continúa hasta ahora, ya, de gente que cultiva quinoa en las comunidades arriba, o sea, existe esa impronta formativa, esa impronta de la, digamos, agricultura. Eh, pero en Magallanes no existe. Entonces, el tema es que hay comunidades que son cazadoras recolectoras
y que además el clima no favorece la agricultura, que fueron una de las cosas que le jugaron en contra a los colonos que llegaron a Puerto del Hambre. Ellos eran de comunidades rurales, venían de toda esta tradición medieval, de los feudos, ya de la agricultura, de los cereales, la avena, el trigo, y en Magallanes no existe, no existe. Entonces, porque el clima no da, ellos intentaron sembrar y no les resultó, o sea, en los diarios que dejaron es terrible la descripción de lo que le sucedió a los cultivos. Claro. Entonces, ¿Y tú? Ellos venían sobre todo del sur de España, más que del norte. ellos sí, vienen, no, fíjate, vienen como de la zona más central. Ya. Sí, algunos son de Badajoz, a ver, sí, Extremadura. Badajoz, no vienen muchos andaluces. ¿Y Como cuándo? entiendo que eran como más extremeños y manchegos. Sí, Entiendo, no estoy 100% segura, pero que venían de Castilla-La Mancha y Extremadura principalmente. Lo más sí, seguro es que también existan de otras áreas, pero como que ahí se concentraban. No, claro. Soledad es buena para trabajar en equipo interdisciplinario, como lo venimos aquí viendo hace rato, y tú estabas ahí con arqueólogos, ¿no? En Puerto del Hambre, y tú estabas cuando empezaron a aparecer, como sacando tierra, y empezaron a aparecer ahí Sí, esta artillería, ¿no? Y espera un poquito, viéndola, espera. bueno, porque, bueno, ¿qué imagen tenemos nosotros, chiquillos, de la excavación arqueológica, aparte de Jurassic Park? ¿Ah? Como Indiana Jones, Indiana Ya, Jones, pero eso ya que es fue mi primer antiguo. referente para interesarme en el pasado, fue Indiana Jones. Desde ahí te vestiste Mira, No, con el sombrerito. un niño, eso, un niño eso, Francisco de Betancourt eso vino se después. creyó Indiana Jones con el Indiana, sombrero, ¿ah? Y corría por las lianas, así, Indiana ¿ah? usaba claro, un látigo también, pero claro, no ¿Sí? vamos a abordar ese Arran- tema en este claro. capítulo. arrancada de las rocas, ¿ah? Las rocas, Indiana se claro. robaba las piezas. Claro, Claro, Se claro, o sea, hoy en día sería pelaba, un tipo que estaría con muchos problemas perseguido por la Interpol. En la legales. cárcel. Si no fuera un aristócrata o no tuviera plata, estaría en la cárcel. Claro, ¿y cómo es eso de trabajar con arqueólogos? Porque están ahí, aparece de repente, ¿no? Bueno, los medios sacres no aparecieron de repente así porque ya sabíamos que estaban ahí, po, Claro, ¿cachai? cantaron ahí, Ahora, sonó. lo más entrete de esto fue algo que no sucede nunca, 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 nunca. Y que es que en arqueología es difícil, por más que trabajes inventario, por ejemplo, cuando tú tienes una pieza, encontrar esa pieza en el registro, en el archivo. Eso es prácticamente imposible, o sea, tú puedes encontrar una pieza arqueológica y de ahí encontrarla en un inventario, es difícil, ¿cachai? Pero estos cañones estaban en el inventario, hay varios inventarios de las cosas que quedaron y se llevaron al estrecho. Entonces yo los había sistematizado, los había revisado, ¿ya? Y como en la artillería en el siglo XVI el peso no está estandarizado, ¿ya? O sea, cada pieza tiene un peso único, ¿cachai? Y el peso se lo graban digamos, en el muñón. O sea, no en el muñón, sino cerca del muñón, se graba. Aparece el Entonces, objeto ahí, el peso que tiene, cuánto pesa. claro, claro, cuántos quintales con X libras pesa. Entonces, cuando sacamos el primero, apareció, por ejemplo, no sé, 30 quintales y 12 libras, ¿ya? Se leía arriba en números romanos. Entonces, en el registro lo busqué y estaba, ¿ya? Y estaba inventariado con otro medio sacre que pesaba, ponte tú, 28 quintales y 4 libras, no sé, por decirte algo. Entonces, la expectación, más que encontrar la pieza, era que cuando la sacáramos, fuera que el peso fuera el mismo, y así como que coincidía y que estaban inventariados juntos y se quedaron 400 años juntos. Y sí, pues era ese, era el otro, ¿cachai? Wow. Entonces, Wow. eso fue lo más emocionante porque cuando el Simón los iba sacando, y le íbamos sacando el polvo, la tierra con una brochita, ir viendo que coincidía el peso y que por lo tanto era ese que estaba inventariado, eso fue bacán. Sí. Bueno, es una zona de... Natalia, dale, dale.
No, es que yo voy a hacer una pregunta distinta, Víctor, tú ibas a continuar, así que sigue tú. No, solamente que, bueno, ir a Magallanes, nosotros tuvimos aquí el episodio con Liuba Boric, ¿ah? Ahí, creo que fue el 18, 17, ya lo pondremos arriba, como siempre, ¿no? Visite nuestro episodio con Liuba Boric, ¿no? Es una zona, bueno, que tiene una historia de asentamiento, de múltiples colonizaciones, pero está el Fuerte Bulnes también, que es como de 1850, pero desde Punta Arenas al sur, muy inhóspito, ¿no? O sea, el clima es súper helado, digamos, lagunas pingüineras, ¿no? Hoy día, con ropa de alta montaña, uno se muere de frío, imagínate la época, ¿no? Eh, es así, ¿no? Imagínate el 1500, o sea, por algo esta gente, esta primera colonización fallida, como dice Francisco, falló, murieron casi todos, ¿no? Y se llama Puerto del Hambre, el nombre lo sigue lo va a seguir por la eternidad, ¿no? Y estaba leyendo que hay un cómic, ¿ah? De Mampato, un capítulo especial para Puerto del Hambre, ¿ah? De Mampato, escrito en el año Mira, 1972, ¿ah? Y aquí lo al tengo. año del Señor de Pero Soledad 1972. no la pilla nadie, mire, lo tiene Ah, ahí, y hay un, pero ya, cacha, lo tiene ahí. Ahí debe habrá estar. salido. Es que tengo, igual yo soy bien desordenada, entonces. Pero está el cómic, y creo que el amigo, ¿cómo se llama el creador de Oh, Mampato? No, Temo Lobos. Temo Temo Lobos. Lobos, Temo Temo Lobos, Lobos. Temo De Lobos. Víctor Lobos. ya. Bueno, está ese capítulo especial hecho el año 1972. Bueno, ahí suele decir. Si lo Sí, tiene, después bueno, lo fue lee. bien emocionante porque cuando fuimos a sacar los medios sacres, ese capítulo lo hizo don Luis Ruiz Tagle, no lo hizo Telmo Lobos, y fuimos con él. Entonces, él Oh, dibujó Ah, toda la excavación. Hay un registro visual que tenemos que hizo el Parque del Estrecho, y el Parque del Estrecho también se encargó un poco de recuperar aquel cómic de Mampato que está digitalizado por si la gente lo quiere ver, y también llevó a don Luis Ruiz Tagle, que es un maestro, él es diseñador gráfico, y tenía ahí su libro con sketch, y iba registrando todo, dibuja muy bien. Nosotros ahora hicimos un libro de divulgación sobre Puerto del Hambre, tiene que salir este año, es cortito, y también ahí incluimos imágenes de esta vida como más pop que tiene Puerto del Hambre, porque Puerto del Hambre igual tiene una vida más pop, ¿cachai? De hecho hay una miniserie también, po. Sí, Eh, pues. claro, hay una miniserie, está este cómic, luego hay una novela que se llama El Camino del Hambre, de el hambre. Osvaldo. Sí. no, Em, cachada, ¿no? sí, po, Soledad, y bueno, está mira, al yo lado del quería, Fuerte Bulnes, o sea, está abajo. El Fuerte Bulnes está arriba y Puerto Hambre está abajo. Mm. yo quería hacer un cambio radical con la pregunta, porque hasta ahora tú nos has comentado todo lo que ha significado para ti este vínculo con los arqueólogos, ¿ya? Y esta área entre la etnohistoria y el vínculo con la arqueología. Pero al principio también de esta entrevista nos decías de que tú hiciste un doctorado en filología. Y claramente nos comentabas esta idea de que te fuiste a Barcelona, ¿por qué? Porque allá había un departamento bastante fuerte en términos de estudios filológicos, pero al mismo tiempo nos decías, la mayoría de sus estudios se han centrado en el siglo de oro español, ¿ya? En toda esta gran literatura que nos dejó como legado el siglo de oro español. Pero entiendo que en tu caso tú te dedicas a investigar las crónicas, y principalmente crónicas andinas, de estos grandes personajes del mundo andino que comenzaron a referenciar esta idea del mestizaje, de la colonización, en fin. Entonces ahí me gustaría que te detengas y nos cuentes un poquito más de esta otra área que tú te dedicas a investigar y trabajar, que tiene que ver con estas escrituras de los siglos XVI, XVII, donde además están hechas por personajes cuyo simbolismo no es menor, porque no solamente están representando el mestizaje cultural, sino también este mestizaje corporal, haciendo uso de un lenguaje castellano, pero para referenciar a este mundo colonial andino. Y ahí me gustaría que, por ejemplo, así como nos comentabas todo lo que significó para ti este hallazgo, el trabajo de los estudios localizados en Magallanes, ahora con el mundo de las crónicas.
Ya, sí, bueno, yo no soy la única persona que estudió filología y ve crónica, o sea, es un campo que se ha ido ampliando el último tiempo, yo diría los últimos 20 años. Bueno, ese es el otro, eh, la otra dimensión del multiverso, ¿ah? Del multiverso, Claro. porque yo una vez le comentaba, no sé a quién, o al Víctor, que por ejemplo para unos arqueólogos la pregunta es, oye, ¿pero realmente fue así? Y para la gente de filología y literatura es como, ¿qué importa si fue así? Lo que importa es cómo está dicho, una cosa Claro. así. Y el historiador que diría, Obviamente no me estoy haciendo preguntes como una nada, no me preguntes nada. claro, estoy haciendo como una caricatura, ¿cachai? Pero es Claro. como porque en el fondo te abre la mente, tenés dos perspectivas de análisis súper distintas, partido de preguntas de investigación que son súper distintas. Y bueno, el mundo de la filología me gusta mucho también. Con los colegas de filología en España tengo también proyectos, nos juntamos, hacemos encuentros. Ellos ven, por ejemplo, ahora en Madrid tengo uno que es de humanismo transatlántico y es como un poco cómo circulan las ideas a través de los libros, que también es otra cosa. Y Debo haber visto el programa por ahí en Facebook. sí, pero igual en harto tiempo más, ¿ah? Pero la cosa es que sí, po. Ahora creo que son complementarias, son cosas complementarias. Me gusta mucho a mí la ecdótica, que es anotar en filología, o sea, cuando tú explicas lo que hablaba Alex, cómo cambian las palabras de significado a lo largo del tiempo, ¿Cómo se o llama eso? cuando ecdótica. Ecdótica. Exótica. Ya, Sí. Francisco, toma nota ahí, por favor. Nuestro archivo de O cuando Subterra. los ¿Eh? escribanos se equivocan y numeran mal los folios, cuando repiten Mm. palabras y tú tienes que anotar que es una repetición. Ese es el otro mundo. Pero en el Mm. fondo las dos cosas tienen algo de archivo. La arqueología también tiene algo de archivo y bueno, yo también, en el caso Puerto Hambre, arqueología colonial. Sí, sí. Claro. Y además está la cosa que tú decías, este diplomado en la Católica, que es como de infografía, de info, que la Soledad se mueve ya, pero en un multiverso extremo. ¿Ah? Sí. Porque eso Oye, sí lo interesante que decía Soledad, digamos, también a propósito de que a lo mejor puede que este capítulo lo vea después algún estudiante de alguna universidad, de cualquiera de las que sean, ¿no es cierto? Que esté estudiando historia, que en el fondo esto de la historia que se hace con documentos, ¿ya? Que puede parecer hoy en día como súper, con documentos entre otras cosas, digamos, pero la historia que se hace con documentos que hoy en día puede parecer, sobre todo quizás, estoy especulando, quizás para los más jóvenes como algo del pasado, no solamente del pasado como objeto de estudio, sino que como algo retrógrado, digamos, tiene unas dimensiones de complejidad que son eh, mucho más diversas que solamente ir al archivo y anotar, digamos, creerle a la fuente y decir, bueno, esto pasó y anoto lo que estoy leyendo, sino que tiene distintas capas y que además funcionan de distintas maneras según lo mezclamos con otra disciplina. En este caso, como tú decías, Soledad, con la filología o con la arqueología. Eso da como, creo que da otra dimensión, quizás como pensando en la historia como para los Finalmente, más jóvenes, no sé. finalmente el pasado no es propiedad ni de los historiadores ni de los profesores de historia, sino que también hay muchos otros Claro, actores claro. que pueden decir algo de los vestigios, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo que trataste de decir en parte, y que, claro, ese juego que de repente nosotros lo encontramos a lo mejor más cotidiano en el ambiente académico, como que todavía no es comprendido 100%. Eso es lo que decía la Sole, bueno, ¿qué es lo que realmente pasó o cómo se dijo en realidad? O sea, esa dualidad yo la encuentro súper, súper, súper bacán, porque finalmente nunca sabemos qué es lo que pasó, creo yo. Entonces, Ahora, Claro. sí, ahora yo creo que, bueno, cuando yo iba a la universidad, a mí también me enseñaron eso de que la historia se escribe con textos y bueno, así como poniéndolo en duda recién, así como claro. que sonaba, era malsonante todo ahí, ¿cachai? Porque también había monumentos y cosas, y te estoy hablando en los años 90, pero como que no estaba muy Mm, desarrollada la idea.
Y de hecho a mí me pasaban así como que habían ciencias auxiliares de la historia. Claro. Y eran así como la arqueología, la antropología, ¿cachai? Yo Patúo, creo po. también, Auxiliares puerta adentro. Claro. claro, Patúo. entonces decía, uy, qué soberbio, siempre lo pensé, pero tampoco tú no lo podías decir, po, porque eres estudiante y estás ahí recién, no podías llegar toda con la pachorra y decirlo, pero decía, qué soberbio, que venga para un arqueólogo, un antropólogo, si vais y le decís, oye, ¿sabéis que tu ciencia es como auxiliar, puerta adentro de la historia? No, po, o sea, es como... No corresponde, Y ¿cachai? más encima de chico, ¿y tú qué hacías? Así como el Sí, claro, o historiador. sea, ¿a Y quién le viceversa, corresponde? yo me acuerdo que, bueno, clases con los antiguos profesores, esto de que decían de las ciencias auxiliares, realmente miraban las otras disciplinas como eh, con desdén completamente. Así, esto no es historia, estas personas no son historiadores, no pueden hablar del pasado, entre otras cosas. Y No, ahora todos podemos hablar del pasado, ¿no? Eso es lo sí, bonito que pero Claro. tiene, sí, los Subterra. seres humanos tenemos 200.000 años hasta el momento, ¿cachai? Son 200.000 años de historia, desde que salimos de África. O sea, estando en África todavía, ¿cachai? Y son 200.000 años que son historia también. O sea, la gente que vivió, qué sé yo, hace, no sé, 20.000 años en Europa, ¿cachai? Eso también es historia. Ahora que nosotros no tengamos las herramientas para acercarnos a ese pasado, otra cosa, es problema de nosotros, ¿cachai? Y bueno, de ahí también viene un poco la apuesta por la interdisciplinariedad, o sea, por aprender a hablar otros lenguajes. Yo creo que más que ser interdisciplinarios, conocer así a fondo otra disciplina, creo que es aprender a hablar un idioma nuevo con el cual tú te puedas comunicar con gente de otras áreas. Eso es básicamente, o sea, Sí. yo no podría hacer una excavación, yo no podría, no sé, yo estudié el diplomado en infografía, pero no puedo hacer una infografía. Pero sí trabajo todo el tiempo con un diseñador y hablamos el Claro. mismo idioma y podemos hacer infografías juntos. Y bueno, Es por ahí rico, es muy Mm. enriquecedor de ser inútil para casi todo, ¿ah? Porque empuja el trabajo complementario. ¿M? Mm. O sea, Mm. eso es la modernidad, ¿no? No hacer toda la máquina, sino que hacer una parte de la máquina, ¿no? Saber hacer el espejo del auto, pero no todo el auto, hay que trabajar en un equipo para hacer el auto, ¿no? Y así asumir una cadena de montaje súper complementaria, ¿no? Pero yo creo, Brangi, ¿Mm? que el desafío ahora no está en hacer los espejos, pues es como en montar el auto, ¿cachai? Creo que tenemos desafíos que son globales, el cambio climático es un desafío global, y para eso tenemos que asumirlo como comunidades más integradas, ¿cachai? Mm. Es cierto que en el futuro, o sea, en el futuro, o ahora, ese espejo ya lo hace un robot, te va a operar un robot, Hay que ¿cachai? destruirlo, entonces. Pero la colonización de otros planetas, no John sé, Connor. vamos a ir a Marte, todo eso requiere Mm. trabajo en equipo, requiere trabajo en Sí. conjunto, cómo vamos a enfrentar el cambio climático también. Y creo que para eso tenemos que abrirnos un poco. O sea, por ejemplo, yo también trabajo con otros arqueólogos que ellos ven el Pleistoceno. El Pleistoceno es la era del hielo, es donde más lejos he llegado así en el tiempo. Y también con un paleoecólogo, que ya llega hasta 20.000 años atrás. Y la verdad es que también es súper enriquecedor, o sea, saber cómo era el clima o cómo la relación que los seres humanos hemos tenido con el ecosistema Mm. y cómo eso nos puede ayudar a enfrentar crisis que son globales. Para eso tú requieres un diálogo interdisciplinario, pues, salir a terreno, Sí. hablar ese idioma. Y harta Una mirada mucho imaginación. más amplia, una Y har- mirada mucho Mucho más más amplia, amplia sí. también, que es Mm. todo lo contrario. Yo preocupado porque trabajo el 18 y el 20, pero en Sí. realidad sí, o sea, tú no estás planteando una historia, hablaste de la Big, big history, A Vicky. y o sea, todo está, lo que decía Víctor recién, de saber hacer el espejo. Casi todos los historiadores estaban tendiendo a hacer justamente eso, pues a saber mucho de muy poquito, y ahora se nos está planteando este mundo global que ya va para una pura parte, ¿no? O sea, está, ¿qué más
claro queda con la guerra al día de hoy. Hay una de varias otras guerras. Hay una guerra que nos están bombardeando informativamente, que es la de Ucrania, pero eso te muestra en el fondo que todo el mundo ya va para el mismo lado, o sea, todo rebota en otro lado. O sea, cualquier realidad que esté pasando en un lugar X va a rebotar de alguna manera en nuestro metro cuadrado y así. Y en el tiempo sobre todo, o sea, mirarlo retomar esos grandes, las largas duraciones, yo encuentro súper bacán, o sea, como perspectiva de análisis en lo que sea, digamos, así Sí. que súper No, y impresionado por eso. además que para nosotros, o sea, para la gente que trabaja con historia, con la ciencia social en general, con las ciencias sociales, que tienen que ser ciencia, está como prohibido imaginar, ¿no? O sea, si no tiene una base de datos, no diga nada, ¿ah? O sea, cíñase a la base de datos, en nuestro caso la fuente, y si algo queda, trate de deducirlo, pero lo más lógicamente posible, pero no imagine, trate de no imaginar, porque eso queda para la literatura, para la filosofía. Pero esta equipos que nos comenta Soledad y la Big History, de pensar hacia el hombre, las cavernas y más atrás, ¿no? Obliga a imaginar, ¿no? Porque hay un cesto, o sea, hay una fuente arqueológica, luego 20.000 años para atrás hay otra, o sea, hay grandes vacíos que para poder relatar eso hay que imaginar, pues, hay que activar la imaginación, ¿no? Sí, pero no solo la imaginación, igual se trabaja con datos. O sea, para reconstruir el clima de, por ejemplo, hace 10.000 años, el colega que es paleocólogo tiene una base de datos de fecas de ratones de, no sé, 10.000, ¿cachai? Datos. Y creo que los datos igual son importantes, o sea, si no, en el fondo es pura opinión y especulación, pues, o sea, igual el desafío es ese, es plantearlo y plantearlo sólidamente, o sea, podéis ocupar la imaginación, podéis proyectarlo, pero siempre tiene que haber datos, o sea, y tampoco no perder, yo para que no me crucifiquen los historiadores, igual también yo también hago trabajos así como muy centrados en periodos pequeños de tiempo, ahora acabo de terminar uno centrado en el año 1572, o sea, imagínate qué específico, ¿cachai? Solo ese año. Pero creo que se pueden hacer las dos cosas, o sea, que hay que hacer las dos cosas, porque también, pues, como la interdisciplinariedad, o sea, son las dos miradas, no podéis mirar el árbol, no, es como que si miráis mucho el árbol te perdís del bosque, una cosa así, ¿cachai? Me lo dijo un arqueólogo, el Francisco Garrido, que con él trabajaba en Copiapó, me dice, oye, los árboles no te dejan ver el bosque, y son esas frases así como que a uno le hacen sentido, ¿sabes? Pero Bueno, los y datos son muy importantes, ¿eh? los Yo creo. desafíos que nos plantea también el tema del patrimonio, nos está llevando a trabajar también con arquitectos, con sociólogos, con periodistas, o sea, a propósito de lo que hablamos en alguna otra ocasión, Sole, en alguna jornada más académica, o sea, finalmente hay una cuestión que tenemos que asumir, que tenemos que trabajar con otro especialistas y poder generar ese discurso en común o tratar de dialogar finalmente. Eso yo creo que ha sido como súper, a mí al menos hoy día me ha quedado súper claro con tu caso, o sea que es súper ecléctico, ¿ah? Y de alguna manera a mí también me tranquiliza, ¿no? Porque de repente hay muchas personas que dicen en el fondo como, ay, pero ¿por qué esto nomás? O es que este es especialista en esto nomás, yo soy especialista en A, B, C. Y no, pues, o sea, de repente uno puede saber de hartas cosas. Y ese conocimiento en amplio espectro, creo que lo habíamos perdido justamente por esta vida como posmo, ¿no? Como el ser intelectual en la posmodernidad latinoamericana, ¿ah? De segundo orden, no sé, por decirlo de alguna manera. Así que bacán, así, muy interesante Francisco tiene que vuestro decir algo por ahí. trabajo. Oye, yo creo que lamentablemente, porque esto es también algo que pasa en Subterra, corremos siempre al filo del límite de tiempo. No, pero eso lo dice alguien, ¿no? Eso está marcado
alguien. O sea, generalmente lo dice el chacal de Subterra, Chacal de pero parece que Subterra. el chacal de Subterra todavía no ha vuelto de vacaciones. No, De po, estar ahí con está de lente vacaciones. oscuro. Sí. Sí, está por Está ahí. está en Miami. Yo creo que la En próxima Miami. semana vuelve. La próxima semana debe Ya. volver. Sí. Pero Le bueno, salió eso positivo también el PCR en el nosotros nos aeropuerto. despedimos de todas maneras siempre nos despedimos con algo de música. ¿Ya? Eso es como algo, también una tradición de Subterra. Y generalmente no es o sea, no somos nosotros los que ponemos la música, sino que es generalmente nuestro invitado o una invitada. Entonces, Soledad, a ti, ¿qué música, qué canción, qué tema te... Me complica N porque yo no tengo una canción favorita o un disco favorito, entonces si me hubieran avisado antes hubiera preparado mejor mi speech, ¿cachai? Pero así como si me lo preguntaran ahora, estoy como así. Es la idea que te... Sí, Claro, que salga así improviso. nomás. Esa es la Salga. idea para que escuché sea... hoy día, que escuché hoy día en la mañana, hay un disco que Ok. me gusta mucho, que es de Massive Attack, que se llama Blue Lines, que me gusta ese disco, y hay una canción de ese disco que se llama Be Thankful for What You Got, o algo así. Es como que tienes que dar gracias por lo que tienes, ¿no? Y Ya. esa canción creo que Bonito. no es mi favorita, ni es la única que me gusta. Pero va a sonar. Pero va a sonar. Pero tenemos que dar gracias porque encontraron esos cañones y Sí. porque también Sí, viniste tú esta semana a conversar con nosotros. La media Y por inaugurar Ok. nuestra segunda Y por temporada. inaugurar Sí. el año 2022. Sí, honrada, y también porque hay que estar contento con las cosas que uno tiene. O sea, yo creo que hay que tener una buena actitud frente a la vida, no siempre se puede, es verdad, obvio. No puede andar todo el día así. Pero bueno, así como proponérselo no está de más. Sí, es cierto. Además que, como dice el poeta, la fama es... ¿Cómo es? ¿Hemisfera? ¿Ah? Sí. Hemisfera. Eso. Oye, no se olviden a nuestra comunidad de subterráneas y subterráneos visitar nuestro Instagram, hacerse amigos, darle like en Facebook, a nuestro canal de YouTube, por supuesto, ¿no? Escucharnos también en el podcast de evox.com y bueno, suscribirse, por supuesto, en Spotify, ¿ya? Bueno, está espectacular esto, este retorno ahí, segunda temporada de Netflix, Subterra, ¿ah? Nos vamos con harto, este año viene intenso, ¿ah? Muy así que Yes. súper gracias, Soledad. A Oye, seguir gracias. cuidándonos, ¿Ah? a seguir cuidándonos todavía, que la pandemia no ha pasado. Siempre. Bien. That's right. Así es. ¿Iba a decir algo, Sole? No, gracias por Después. Oye, que así está súper, así me gusta que funcione, así justamente. Sí, como robotito, que hace los espejos. Ya, nos vemos entonces. Nos vemos. Un abrazo y nos Suena vemos la Massive Attack. próxima. Chao. Eso, bye bye, chao. Chao. Chao.